Hola, ¿qué tal? Estás viendo un video de Leonor Silvestri. Esta es una clase que tenía que dar y bueno, debido a un estresazo que sufrí producto de cancelaciones varias, el gato que se me perdió, etcétera, la estás viendo grabada. Por el momento no va a ser liberada, ahora te cuento de qué se trata, pero si en algún momento la llegas a ver liberada, acordate de hacerme un aporte, que soy 100% independiente autogestiva y aunque no se vea, yo creo que se ve un poco, enferma crónica discapacitada. Te lo muestro, ya que estamos. Crohn, enfermedad de Crohn. Lo bueno de dar clases por video y grabado es que puedo estar en bikini en mi casa, aunque hace 200 grados de calor. La clase de hoy se llama Me fui mundial. Y obviamente, como su nombre lo indica, tiene que ver con la gestión tanatopolítica a través del dispositivo mundial, derechos humanos y homoimperialismo. Un tema que suelo abordar y que me fascina, y acá abajo también te voy a dejar información acerca de otros videos míos donde puedes encontrar información al respecto. Este es el gato que se había perdido el otro día durante 26 horas, maldito. Bueno, les contaba entonces, me fui mundial, homo imperialismo, derechos humanos, justicia y el dispositivo nuestro querido de cada día de blanqueamiento neocolonial. Como los últimos videos y las últimas clases, ya te digo que la sensación que tengo es que estoy grabando testimonios para si alguien sobrevive a esta catástrofe climática, sepa que no todo el mundo se comió el verso, el sapo, que no todo el mundo salió a festejar el mundial, que no todo el mundo olvidó la historia. Como bien dice Todorov, a veces lo opuesto a la memoria no es el olvido, dado que se construye un relato oficial. Y yo no me olvidé del Mundial de 1978. Yo de hecho nací en 1976. No que me acuerde del Mundial porque tenía 2 años, pero sí me acuerdo que ese Mundial se perpetró durante una dictadura militar. Y como yo creo, apropiándome del vocabulario del enemigo, creo que estamos viviendo en una infectadura, es decir, en la gestión tanatopolítica de la pandemia y el exterminio disca. Creo que hay una gestión, obviamente, por intereses tanto políticos como económicos, que en muchos casos están yuxtapuestos, acerca de lo que es este mundial, donde Argentina llega a las semifinales y donde todo el mundo está festejando como si en Buenos Aires en este momento no hiciera 38 grados de sensación térmica y el verano aún no empezó, como si no hubiera sido, no hubieran comenzado las obras en la plataforma submarina de Mar del Plata, es decir, a perforar la plataforma submarina para extraer petróleo, como si la laguna de Lobos no tuviera a todos sus peces muertos y el municipio se le ocurriera que la única, debido a los agrotóxicos, por supuesto, y el municipio no pensara que la medida para abordar eso fuera hacer una zanja y enterrarlos y sellarlos con cal y cemento, como si esto que le decimos ola de calor no se llamara desmonte y desmonte tuviera que ver con gentrificación, gentrificación tuviera que ver con turismo. Y ya sé que nadie se percibe turista, nadie va a dejar de darse un gustito y un largo etcétera. Luego en las redes me dicen que soy una amargada y que por eso tengo Crohn. Yo pensaba que era una enfermedad autoinmune multifactorial y que uno de los factores tenía que ver con los agrotóxicos que llueven desde el cielo, el agua que tiene cianuro, los alimentos ultraprocesados de los cuales casi que no hay manera de escapar y las mutaciones de los alimentos transgénicos, porque aunque compres orgánico, así lo pudieras pagar y conseguir, nada ya es orgánico. Mientras tanto, también les cuento que en el municipio de Merlo, tierra de Kisilov y Bernie en esta gestión, casi se llevan detenida a una señora de 54 años a las 8 de la mañana por hacer fitness con una bikini muchísimo más cubierta, la parte de arriba, la parte de abajo tenía un short, eh, una bikini muchísimo más cubierta de la que llevo yo a la hora de dar esta clase, pero luego el problema siempre es Qatar. Bueno, entonces, una de las hipótesis de esta clase es cómo se construye a un ciudadane, y lo digo con E,
justamente por un concepto que vamos a repetir varias veces a lo largo de esta charla, que todo esto que solía ser pensado como disidencia, diversidad, feminismos, etcétera, en realidad ya están subsumidos a los cálculos civilizatorios, y civilización es igual a etnocidio, es igual a humanismo y es lo opuesto a barbarie. ¿Qué quiero decir con esto? Como bien dice Pierre Clastres, y lo he repetido en varias de mis clases, la ética, en el corazón del humanismo está la ética del etnocidio. ¿Qué es sino el etnocidio, si no es la reconfiguración cultural, el borramiento de civilizaciones previas para imponer una civilización llamada Occidente, que parecería presentarse como un fenómeno natural, como una evolución natural? Para colmo de males, o para peor noticias, ustedes ya saben que yo solamente vengo a traer malas noticias, solo vengo a traer problemas, y que las soluciones un poco te las debo, porque bueno, bastante con ver. Encima tengo que venir a solucionar los males del mundo. Cuando decimos civilización, decimos blanqueamiento, decimos occidentalocentrado, decimos europeizante o europeizado, pero también decimos diversidad, disidencia, feminismos, lo que antes se llamaba queer, ahora se llama no binarismo, y todo esto tiene que ver con lo que yo denomino la gestión tanatopolítica de la pandemia o exterminio disca. Occidente produce gente por aquello también vamos a retomar esta idea luego a posteriori, por aquello de Foucault de que el poder no tanto reprime, sino produce. ¿Y qué tipo de sujeto produce Occidente? Obviamente produce un sujeto ciudadano universal, internacional, globalizado, homogeneizado, blanqueado, que obviamente está pacificado, este neologismo que yo suelo usar en mis libros de pacífico, pacifismo más cívico, más de kiwis, ciudadano. En latín kiwis quiere decir ciudadano, es donde sale nuestra palabra ciudadano, por eso esa pacificación, donde se han neutralizado todos otros tipos de mundos posibles que quizás estén ocurriendo aquí ahora, y justo no me refiero a Qatar, sino me refiero tal vez a los obreros que se murieron para construir esas pirámides, de las que luego no nos es dado hablar, porque el movimiento LGTB Lato Sensu, por ejemplo, en Argentina, de lo que se indignó es que los Rainbow Warrior con jet privado, tipo Ricky Martin, de la religión Ricky Martiana, no pudieran ir al Mundial de Qatar. Imagínense el dinero que cuesta eso, eh, envueltos en una bandera del Rainbow, como si Silvia Rivera nunca hubiera existido y como si a Marsha Johnson no lo hubieran asesinado. Para esto asesinaron a Marsha Johnson, como dice mi poema. Bueno, bien, todo esto tiene nombre, usualmente una pensadora crítica muy controvertida, no digo que no, a mí personalmente me gusta, como Juría Buteldia lo suele denominar, homorracialismo u homoimperialismo, y yo lo quería ligar a otras nociones, como la noción de pinkwashing y otros análisis al respecto del poder y la disidencia sexual, porque como les decía antes, me parece que el pinkwashing es mucho más complejo, es un fenómeno mucho más complejo que las empresas malas del capitalismo, haciendo uso a finales de junio o durante junio de las disidencias y las diversidades, que nunca son las diversidades físicas, que nunca son las discapacidades y las enfermedades crónicas, sea dicho de paso, sino las diversidades sexuales. Entonces decía, es un poco más complejo el pinkwashing que eh, el capitalismo malo, haciendo, hago entre comillas, como si hubiera un capitalismo bueno, ¿no? Como si pudiera haber un capitalismo bueno y un trabajo bueno dentro del capitalismo. Digo entonces que es un poco más complejo que esa idea de que el capitalismo malo, haciendo uso de las disidencias y las diversidades sexuales en junio, y luego descartando a todas esas personas que utilizó para sus comerciales pinkwasheados de junio. Y digo más complejo porque querer fundirse en las ideas del bien, y recordemos que a través del bien se vehiculizan las peores catástrofes, porque todo esto que mencionaba al principio de esta conversación o clase, que se llama avance, se llama progreso, se llama ciencia, se llama modernidad,
bueno, supuestamente venían a salvarnos del hambre del mundo, las miserias, las plagas y las enfermedades, y aquí estamos con las cifras quintuplicadas, por lo menos en esta semana del 10 de diciembre, una quintuplicación del COVID en Argentina. Y creo que no miran noticias internacionales porque si no sabrían que las terapias intensivas pediátricas en Estados Unidos están colapsadas, siendo, obviamente, las niñeces viscas y racializadas las más perjudicadas por estos virus y problemas del capitalismo pandémico que está produciéndose aquí ahora, mientras hay gente que da charlas en Europa negando esto. Bueno, entonces decía, querer fundirse en las ideas del bien es lo que ha dado las peores catástrofes para encarnar ese ideal eh, elegilista de las soberanías sometidas al decir de Foucault, que son propias del sujeto occidental, del cual, y estas son las malas noticias, todas tenemos un poco de esa subjetividad independientemente de nuestra raza, nuestra etnia o nuestros procesos de racialización o del color que nos hayan pintado la cara. Todas estamos pintadas de ciudadanes. Yo sé que hay gente esto no le va a gustar, pero tenemos suficiente evidencia empírica, sobre todo en Argentina, donde la última dictadura militar en 1978 hizo ganar un mundial para perpetrarse en el poder en una suerte no, en una completa esquizofrenia y psicosis social donde la gente celebraba a pasitos nomás de la Escuela de Mecánica de la Armada, el centro clandestino de exterminio y tortura más grande que tuvo la Argentina, que queda a metros del Monumental, de la cancha de River, que es el estadio de fútbol más grande que tiene la Argentina, donde se llevaba también adelante ese mundial. Así que la relación fútbol, dispositivo para perpetrar masacres y desapariciones forzadas y, bueno, en este caso, exterminios tanatopolíticos, cae de Maduro y ya ha ocurrido. Como sabemos, a partir de la lectura del Comité Invisible y los TICUN, gestionan la crisis, así que como les conviene que haya crisis, la van gestionando y la van produciendo. Y somos nosotras, ciudadanas paspadas y pasmadas, las que no podemos encontrar mecanismos de autodefensa ante lo que los gobiernos nos proponen, que no es justamente una ética de los cuidados para que no terminemos completamente, ya sea secueladas o exterminadas, vuelvo a decirlo, en medio de una catástrofe climática, medioambiental, donde en una semana en la provincia de Córdoba no bajó la temperatura de los 33 grados pese a que el verano no comenzó y hubo colas de tornado, por ejemplo, todo al mismo tiempo. O donde, por ejemplo, en ciertas regiones de La Rioja y Catamarca ya podemos estar hablando de temperaturas de más de 40 grados, con lo que eso significa no solamente para toda la biodiversidad, sino también para las personas que tienen COVID persistente, del cual nadie quiere hablar por aquello del síndrome de mastocitosis que se lleva súper mal con el calor. Pero bueno, volviendo a este tema, parecería ser que Occidente nos dice que fenómenos tales como la homofobia, el patriarcado, la misoginia o el antisemitismo son propios de otras latitudes no occidentales o no occidentalizadas, cuando es Occidente y la modernidad occidental quienes han hecho de esos fenómenos una estructura social y la han importado, perdón, exportado, globalizado a todas partes del mundo. De hecho, como bien dice Buteldia, en un texto cuya clase también dejaré aquí abajo porque ya lo abordé en una clase, en un texto que se llama
los blancos, los judíos y nosotros, universalizar y volver estos fenómenos atemporales y propios de regiones no occidentalizadas es la mejor manera de legitimar ocupaciones como por ejemplo la de Palestina, pero no nos olvidemos en esa jerarquía de los horrores lo que está ocurriendo en Tigray, el Magreb, entre Eritrea y Etiopía, donde hay 6 millones de personas siendo en este momento, mientras yo grabo esta clase, completamente masacradas y vos ni te enteraste. Y obviamente eh, esa pseudo lucha antirracista de plataformas no va a hacer nada por esta gente porque hay fenómenos como clase, como gestiones coloniales, como alianzas con los poderes coloniales, muchos más imbrincadas, dado que en ese lugar todo el mundo, o casi, es negra y es África, ya ves. Bueno, pero en estas jerarquías del horror parece que vale más puntos lo acontecido, bueno, la Shoah, que lo que ocurre en Tigray. Obviamente, el imperio es el reino de los inocentes. Yo no vi nada, no sabía nada, no escuché nada, no sabía, no estaba enterada, como aquella película de Luis Puenzo con Norma Leandro, La historia oficial y Héctor Alterio, donde parecía que había gente en Argentina que no estaba enterada de lo que estaban pasando en la dictadura militar. Y yo creo que eso es un error, porque como bien dijo Wilhelm Reich, las masas desearon el fascismo, las desearon en el 42, las desearon en Argentina en el 76. Entonces, en esta lectura donde el imperio es el reino de los inocentes, es el reino de la inocencia, por decirlo de algún modo, los inocentes no son los enemigos del Estado occidental, son los amigos del Estado occidental y de los estados occidentales. Por ende, todos los enemigos de los estados occidentales son criminales. Nuevamente, al decir de el gran juego de la guerra civil de Tikkun. Occidente y su subjetividad, recordemos que la subjetividad es una materia prima. ¿Cuál es la subjetividad occidental? Lo que los genetistas y darwinistas les gusta decir el gen egoísta, que no existe, porque las especies, justamente gracias a la lectura de Piotr Kropotkin, que esta semana se conmemoró otro aniversario de su onomástico, las especies cooperan, especialmente cooperan ante circunstancias climáticas adversas, como él analiza en su libro El apoyo mutuo. Pero esta subjetividad occidental, de las cuales todas tenemos un cachito, cuando no mucho, independientemente de nuestras identidades, autopercepciones, procesos de racialización e incluso extracción de clase, esa subjetividad es obviamente elegilista, individualista, egoísta y es lo que luego Occidente llama humanidad. Luego, todo lo que no es esto no es lo humano. Y por ende, si no es lo humano, no tiene necesidad de ser salvado. Salvado entre comillas, porque de esto no se va a salvar nadie, sepámoslo ya. Entonces, esas ansias de encarnar la modernidad y la civilización y luego mostrarlo en las redes sociales y de ganarse un like forma parte de los fenómenos disciplinares propios de este régimen tanatopolítico y de su poder productivo, al decir de la tesis de Michel Foucault. En Occidente, el pensamiento, a su vez, sigue siendo, como ya nos había hablado Monique Wittig, heteronormado. ¿Qué quiere decir eso? Que la heterosexualidad como régimen político organiza y ordena todos los asuntos, sean humanos, no humanos, sean conscientes, no conscientes, incluso las relaciones no heterosexuales. Por eso luego nos encontramos ante fenómenos como, eh, bueno, heterosexuales gays o gays heterosexuales. El otro, entre comillas, tan necesario para esta organización heteronormal del mundo, solamente es visibilizado cuando está integrado, neutralizado, incluido y asumido. Y léase por inclusión el lenguaje de señas en, no sé, el recital de Coldplay en medio de pandemia y sus luces de LED que se pueden devolver, que nos hacen creer esos británicos que eso es un recital sustentable. Bueno,
Sinceramente, creo que hay que tener algún tipo de déficit cognitivo para creer a esta altura del partido que eso puede ser sustentable. En fin, la subjetividad occidental y la subjetividad en sí es la materia prima de nuestros tiempos, como la metalurgia, como los microchips, como la internet, como las redes sociales, y llega a través de todo tipo de equipamientos, dispositivos, nodos, enclaves. Las malas noticias son que desenchufando la computadora y sustrayéndose de las redes sociales, de todas maneras llegan a través del lenguaje, la familia, las relaciones sociales, porque el campo social está tan envenenado como el agua, básicamente, tan envenenado como los agrotóxicos y el glifosato. Lo digo por aquello de, hay algunos intelectuales europeos muy privilegiados que hacen llamamientos a desagregarse de las redes sociales, básicamente el sueño de Elon Musk a esta altura de Twitter. ¿Qué sería de ciertas personas con discapacidad? ¿Qué sería de las personas que ejercen el trabajo de contenido para adultos sin las redes sociales? No que yo haga una alabanza de las redes sociales, justamente se llaman redes porque atrapan, no obstante me doy cuenta que eso es lisa y llanamente un enunciado provocador y provocativo para que te levanten en portales, como hacen las celebrities, justamente el juego de las redes sociales, luego te sube el que te presentó el libro, el video, así que da igual, no es que pasaste a la clandestinidad como si fueras un guerrillero del Frente Farabundo Martí en El Salvador, por decir algo. Pero bueno, viste cómo es la gente que tiene ciertos trastornos con las autopercepciones y se autopercibe como izquierda radical cuando en realidad son europeos burgueses. No tengo otra manera de explicarlo. También recordemos que pese a lo que se cree, la transgresión ya está incluida en la norma. Luego esto lo vamos a retomar un poco mejor al decir de Foucault. Y las malas noticias, sigo con las malas noticias, son que, si no pregunten en Chile lo que está pasando, eh, el poder que se reconduce tras un aparente proceso revolucionario es luego doblemente insidioso. En fin, a Occidente le encanta visibilizar ciertos fenómenos e invisibilizar ciertos otros. ¿Qué le gusta visibilizar a Occidente? Aquello que está integrado a Occidente, aquello que está neutralizado, pacificado y homogeneizado a Occidente. Por ejemplo, la salida del closet de las personas no occidentalizadas, y cuando digo salida del closet me refiero justamente a eso, el ritual de salida del closet propio de Occidente, que de natural no tiene nada, porque luego, como sabemos, los estrechos marcos identitarios, ya sean occidentales o no occidentales, o dicho de otro modo, la sexualidad siempre excede los estrechos marcos identitarios, sean occidentales o no occidentales. Por eso Occidente presenta el closet como un universal, cuando el closet es tan solo la manera occidental de construir aquello que en la pandemia del VIH, de la cual no hemos aprendido nada y no hemos heredado absolutamente ningún ethos del cuidado del otro, o del otro, o del les otres, se construyeron como las identidades LGTBIQHIJK+, como el canal. Bueno, entonces, ama visibilizar, por ejemplo, la homofobia de las regiones no occidentalizadas o poco occidentalizadas, y obviamente jamás muestra la homofobia, el transodio, la lesbofobia, los crímenes de odio en las regiones occidentalizadas u occidentales. Por ejemplo, ¿dónde está Tehuel? Recordemos que el 10 de diciembre en Argentina, fue el 10 de diciembre, si no fue el 10, fue el 9, se celebró el Día de la Democracia. Yo pensaba que era el 24 de marzo, qué tonta soy, por aquello de la dictadura militar, y que en ese festival
que se hizo, no faltó ninguno de los símbolos de la fachogresía que dan nombre a esta charla Homo Imperialismo o Me Fui Mundial y que tienen que ver con la gestión tanatopolítica y el exterminio, no solamente de Isca, sino de todos los cuerpos vulnerables. A propósito, ¿dónde está Tehuel? Y decía todos los símbolos porque no faltó que se cante el himno nacional argentino, con lo que significa la gestión nacional de un país y de un Estado nacional, si no pueden preguntar en las comunidades mapuche, wichí, cuom, pilgalá y un largo etcétera, acerca de qué se trata la gestión de un Estado nacional, no faltó que cantara elegante, no faltó una banda de cumbia de mujeres lesbianas, no faltó el símbolo del pañuelo verde del aborto legal. ¿Aborto en qué hospital? Si en La Rioja, en los pueblos de La Rioja no se pueden atender ni los partos y te mandan en colectivo a la capital porque no pueden ni atender de los partos, ¿qué van a atender? La interrupción voluntaria de un embarazo, ya sabemos que no se dice aborto porque aborto, mala palabra, y atrás una bandera rainbow de colorcitos con lucecitas de LED, todo esto en el contexto de un chico trans que nunca apareció y va a seguir sin aparecer porque, recordemos, como dijo Videla, no están ni vivos ni muertos, están desaparecidos, y yo creo que en vez de seguir con el discurso de Videla, hay que apropiarse de las palabras de Néstor Perlongar y su poema Cadáveres. Están muertos, están asesinados. Así que, desaparecidos o no, son asesinados por el Estado y el Estado es el responsable de esos asesinatos. Entonces decía, le encanta visibilizar la homofobia cuando ocurre fuera de las regiones occidentalizadas y obviamente invisibiliza tanto la homofobia, transodio, lesbofobia, etcétera, la discafobia, los crímenes contra las personas con discapacidad. Mientras estoy diciendo esto, hay una suerte de campaña en Canadá, que Canadá tiene, ¿cómo decirlo? Es cabeza de lanza de las gestiones de exterminio disca desde que comenzó la pandemia, y no sorprende dado que Canadá, ese país buen rollista, LGTB, diverso y maravilloso, destruyó también, como hicieron todos los estados nacionales, a los pueblos que allí había antes de la colonización, ¿verdad? Entonces no sorprende que hagan una campaña donde cuando una persona con discapacidad se queja de las prestaciones que está recibiendo por el Estado Nacional canadiense, le ofrecen un servicio de eutanasia por si no te podías suicidar, como si en realidad o vivís mal como disca o te ofrecemos que te vayas de este mundo porque nadie te está queriendo. Entonces decía, invisibiliza tanto esos fenómenos, así como visibiliza esos fenómenos cuando ocurren fuera de Occidente, pone ahínco en visibilizarlo, invisibiliza cuando ocurren dentro de Occidente o las regiones occidentalizadas, las borra directamente, como así también celebra la salida del closet, los coming out, cuando se realizan de acuerdo a los cánones y los parámetros que Occidente postula. Ya sabemos, lo repito, salir del closet para Occidente tiene que ver con ese dispositivo libertario en el sentido libertario actual, ¿no? Liberal, libertario, de la identidad, del elegilismo, del sujeto soberano, yo elijo, yo quiero, etcétera, y no es para nada universal, de la misma manera que borra o invisibiliza cualquier otro tipo de formación social sexoafectiva que no la conocemos, no sabemos cuál es, porque no nos está dado conocerla debido a que no es bajo los parámetros de la heterosexualidad como régimen político o heteronorma, que como bien decía antes, también incluye en la actualidad a estas formas no heterosexuales de sexualidad. Dicho de otro modo, no hace falta ser heterosexual para hacerlo. Bien. Occidente solo integra o solo visibiliza, lo repito, aquello que está integrado, y integrarse, asimilarse, fundirse en el universal civilizatorio occidental u occidentalizado y sus rituales es de algún modo también ser cómplice de la propia opresión.
Creo que, como bien enuncia Buteldia, así como el feminismo blanco suele solidarizarse con su raza y su clase, y obviamente con Occidente, eh, no tenemos que olvidar que ciertos conflictos de género, por ejemplo, entre otros, de las sociedades no occidentalizadas o menos occidentalizadas, están atravesados o se deben a complejidades que tienen que ver con la organización occidental política de este mundo. Dicho de otro modo, tal vez si las poblaciones indígenas de los diferentes territorios nacionales no dan con la talla de lo que Occidente considera que debe ser el mundo diverso gay friendly, tal vez tenga que ver con el palo en la rueda y los bloqueos, tanto sociales, políticos como económicos, que Occidente realiza en desmedro de esos lugares. Esas democracias occidentales, ya lo sabemos, donde estas feministas blancas han obtenido sus derechos, tienen que ver con la dominación imperial de esas otras regiones. Dicho de otro modo, tal vez esas conquistas de derechos de los feminismos blancos no tengan tanto que ver con los feminismos, sino con los imperios. Básicamente que las mujeres escandinavas, las mujeres ciudadanas blancas escandinavas estén mejor que otras mujeres no tiene tanto que ver con la lucha feminista, sino con el norte global o con el norte global económico. A eso me estaba refiriendo. Bueno, esa expansión política occidental, también denominada globalización del capitalismo, exportó todo un sistema político, formas de vida, etcétera, y creo que es momento, dada la coyuntura, vuelvo, el expolio, el saqueo y la incapacidad de las diferentes sociedades del sur económico de organizarse de una manera que no sea funcional a la gestión tanatopolítica de la pandemia o exterminio, tanto de las personas discas como, no sé, de los vendedores ambulantes, racializados, migrantes, que los estados nacionales consideran ilegales, por ejemplo, fenómeno que está ocurriendo en este momento en Chile. Creo que es momento, ante esta coyuntura, los 38 grados centígrados, los 40 en La Rioja, etcétera, de preguntarnos, ¿y si no fuéramos una gestión imperial? Si aquello que abrazamos como nuestra propia identidad y nuestro deseo no fuera en sí mismo una gestión imperial de este sistema político occidental expandido y globalizado con la conquista y posterior colonización y sus formas de vida. Perdón, que la tenemos acá la Micha que quiere aparecer en cámara. 300 grados de calor. Bueno, y si la diversidad y la disidencia no fueran entonces parte de esos fenómenos exportados junto con las democracias parlamentarias, que sea dicho de paso, como siempre afirmo, es la reducción a lo más paupérrimo que se puede, a la expresión más paupérrima de la política, o sea, reducir la participación política y reducir lo político al voto, que es como, es puro, a esta altura es puro pensamiento mágico sin mundo del encanto. El concepto del mundo del encanto de Ernesto de Martino, ¿no? Es como creer que a través del voto se cambia algo, pero que eso es puro pensamiento mágico. Es como creer que, no sé, que se soluciona la computadora prendiendo y apagándola, que si tenés un problema, un bug en la computadora prendiendo y apagándola se va a resolver, pero sin nada del mundo animista del el encanto. Y si la supuesta situación de ciertas minorías en Occidente fuera un fenómeno deudor y solidario con los imperios, me parece que es momento de hacernos estas preguntas, dado que nunca terminamos de poner en cuestión ciertas categorías occidentales
propias de Occidente, tales como el Edipo, por definición. Ejemplo, igualdad, familia, libertad, lozanía, juventud, progreso, avance, éxito social, carrera, capacidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo negarnos entonces, cómo obstruir, cómo dejar de colaborar con un modelo individualista, egoísta, neoliberal? ¿Cómo hacerlo? Sencillamente no va a ser por la vía de los enunciados y probablemente tampoco va a ser por la vía de los festivales culturales, como se realizaron y se siguen realizando casi a la expectativa de un milagro. Parecemos realmente que estamos esperando un milagro con la ley de humedales en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo pensar el género y la sexualidad? ¿Cómo pensar el género y la sexualidad sin poner en tela de juicio y en cuestión todo de forma radical y total la modernidad, es decir, Occidente, cuando es Occidente quien crea estas categorías en las que luego estamos encorsetadas? Y si las supuestas luchas por los derechos humanos, siendo lo humano aquello que Occidente define como humano, eh, tuvieran que ver con el poderío imperial, ¿podemos ser capaces de siquiera formular la pregunta y atrevernos a pensarla? Y no alcanza con decir no binario, con decir trans, con decir queer, porque como ya se analizó hace bastante tiempo, la disidencia, lo que hoy se llama el no binarismo, lo que en algún momento se llamó la teoría queer, rápidamente fue cooptado por la academia. Y no solamente rápidamente fue cooptado por la academia, sino que además, previo a eso, permitió la entrada de turistas y colonos a los estudios radicales o la teoría queer, que pretendía ser una patadita en la boca. Piensen cuando Teresa de Lauretis crea ese concepto o esa formulación en 1989, decir teoría queer era como poner al lado de teoría dentro de la academia un insulto. Así que no solamente con eso, sino que gente que pasa por ahí, que está de paso, que no vive ahí. Por eso recordaba a Marsha Johnson y a Silvia Rivera y, por ejemplo, la casa Star, esa casa de acogida para niñeces niñeces trans y prototrans en situación de calle, autogestiva, súper interesante. Van a encontrar el libro de la editorial Imperdible al respecto de esta investigación. Como decía al principio, como siguiendo la tesis del poder productivo de Foucault, como el poder no solo reprime, sino que también produce, las categorías sexo-identitarias genéricas que tenemos en la actualidad o que tenemos post pandemia del VIH, insisto, no hemos aprendido nada de la ética de los cuidados de aquellos años y de su activismo, que recordemos que fue un activismo que paró Wall Street y paró Wall Street a punta de acciones que hoy serían denominadas como hoy, que la gente cree que una acción directa es tirarle un pastel de crema a una estatua de cera, serían consideradas terrorismo, como por ejemplo tener agujas que la gente creía que tenían, jeringas con agujas que la gente creía que tenían sangre infectada y parar la bolsa de Wall Street. Pero decía entonces, eh, esas categorías, sexo, vuelve la gata con los 300 grados de calor, porque quiere estar encima mío. Ella no conoce de la catástrofe medioambiental. Los gatos no conocen del calor. Bueno, entonces decía, estas categorías sexoidentitarias genéricas no son neutras ni son exteriores a un individuo, sino que son producidas por una determinada cultura, siendo la cultura en la que estamos la occidental, nos guste o no nos guste. Dicho de otro modo, ese sujeto que se nos invita a liberar o que se propone como el centro de todas las opresiones es tal vez una creación occidental, el dispositivo por donde fugan o por donde
más que fugar, se reterritorializan todas las luchas, invisibilizando justamente las fugas que no conocemos, dado que no se someten o no suscriben o no aplican a los cánones de pureza de lo que es la verdadera disidencia. De hecho, el género es un ideal regulatorio, podríamos decir, occidental, exportado por Occidente. Siempre cabe recordar el libro de la pensadora Oyegumi, La construcción, la creación de las mujeres, cuando ella analiza la creación por los colonos y los conquistadores en África de la mujer en la cultura yoruba, la mujer tal cual la conocemos en la actualidad, casi como la define Wittig en el pensamiento heterosexual. Entonces decía, el género es el ideal regulatorio occidental que construye materialmente los cuerpos por medio de tecnologías biomédicas, semióticas, literarias, audiovisuales, afectivas, pulsionales, pero no es universal. No es universal en el sentido more geométrico, en el sentido espinociano more geométrico, o es universal como la Coca-Cola, no sale de un árbol. Occidente la exportó a todo el mundo y se implanta justamente con fines políticos, porque parece ser que es más sencillo sujetar mujeres que no hacerlo. Entonces, donde no las había, se las creó. Lean el libro también les voy a dejar aquí abajo la clase que dimos al respecto. Entonces, no se trata tanto, como en el sueño de Foucault, de liberar o descubrir quiénes somos, sino de resistir los modelos de normalización y de asimilación, que a esta altura es la subjetividad occidental antes mencionada del tipo la elección soberana, la libertad de elegir, la lozanía y la juventud, el futuro de la humanidad, y todos esos ecos que hacen que luego ponerse, no sé, un barbijo bien colocado o un barbijo mal colocado sea aún peor que colocarse un preservativo. Parece que ajusta mucho y parece que va en contra de las libertades individuales de los individuos, valga la redundancia. Em, Solo los señores europeos graduados en universidades norteamericanas, privilegiados modelos de marcas de moda, de la industria de la moda internacional, creen a esta altura que queer, no binario, no sé, trans, es un horizonte fuera de toda asimilación y heteronorma. Digo, alcanza a ver en Argentina hay hasta comisarias trans para saber que eso no es así. Y la pandemia lo ha demostrado. Creo que si algo ha demostrado esta última pandemia en Occidente es justamente que no se ha podido nada que estas supuestas comunidades disidentes, de qué no se sabe muy bien, porque de la subjetividad occidental y sus sistemas punitivos, piensen que en Argentina se va o se está realizando un lobby para una reforma judicial transfeminista, o sea que el enunciado transfeminista sirve de excipiente para vehiculizar una reforma punitiva, como diré en una clase que aún no he dado, pero que pronto daré, aunque se vista de transfeminista, una reforma judicial punitiva queda. Ya lo verán, ya lo verán acontecer. Pero bueno, si la pandemia algo ha demostrado es que nada han tenido, nada han podido en términos de zonas de contraproductividad y ars curandi, o sea, arte de los cuidados y arte de una suerte de arte de la existencia hacia las personas más frágiles, lato sensu, no solamente personas discas, tullidas, con enfermedades crónicas, etcétera, sino también personas en situación de ilegalidad con respecto a los marcos de los estados nacionales. Es decir, nada han podido crear o contraproducir
en términos micropolíticos. ¿Y por qué digo esto? Porque no hay realmente una diferencia entre formas de vida o entre los axiomas de la hegemonía y los axiomas de las formas de vida de las minorías. Básicamente, lo que cambia es el contenido. Si escuchás Tini, escuchás la Joaquí o escuchás Rosalía, o ni siquiera, pero no la perpetración en medio de una catástrofe medioambiental de cultura de masas. Y recordemos que la cultura de masas no es la cultura popular. Si es que aún existe, que yo creo que sí, la cultura popular, recordemos que no es la gestión de las masas fascistizantes de la cultura. Hay una diferencia. Esperen que tengo que ver qué va a ser. Entonces decía que la sexualidad, pese a lo que se cree, lejos de haber sido reprimida en las sociedades contemporáneas, goza de un cierto régimen de libertad. Y esa es la vara para medir o excluir o invadir o colonizar una cierta sociedad. Y vuelvo a aquel juego de visibilidad e invisibilización, mientras se habla del atraso cultural y la misoginia en Qatar, luego sale una señora de 54 años a hacer ejercicio a las 8 de la mañana a un parque municipal en Merlo, provincia de Buenos Aires, y casi es detenida por llevar un top que no es leído por los guardias de seguridad como deportivo. Bien, entonces el poder, como dijimos antes, no lo olvidemos, esta frase de Foucault, el poder que se reconduce tras un aparente proceso revolucionario es doblemente insidioso. Las relaciones de poder penetran materialmente los cuerpos con independencia de las propias representaciones, por medio de la medicina, la pedagogía, pedagogía queer, y la economía, se hace del sexo un asunto de Estado, obviamente un Estado laico y occidental, a sabiendas que igual el Estado argentino no es laico, el irlandés tampoco, así que ya ven que los estados nacionales tampoco ni tan laicos, ¿eh? Bueno, por eso el Estado lo administra y el Estado moderno occidental administra estos fenómenos. Y nos debemos una definición o intentar empezar a definir, aunque creo que la tenemos definida en la práctica, los hechos me remito, esta cuestión de la tanatopolítica, que ya les digo, comparte junto con el régimen disciplinar o biopolítica, con las sociedades del post-control de Deleuze, con el régimen fármaco pornográfico depreciado cuando todavía podía pensar y no se había convertido en modelo de Gucci, la tesis del poder productivo de Foucault. Tanatopolítica como el arte de arrojar a la muerte sin que nadie sea responsable de ese arrojar a la muerte. Casi que te lo ofrecen, como en el ejemplo de Canadá, y como con la biopolítica y la maximización de las fuerzas de la vida se regula la población, se organiza el poder sobre la vida, en este caso sobre las defunciones, se gestionan las defunciones o la vida, quiénes son los dispensables, se insertan los cuerpos al aparato de producción o se dispensa, se desecha a los cuerpos que ni se pueden insertar al aparato de producción, ni se les puede ya extraer nada, porque recordemos el axioma de Foucault, aquel cuerpo que no es puesto a producir se le extrae, pero yo creo que debido a la cantidad de mutación y secuelación, me inventé una palabra que ya existe en este mundo, además de los 8 billones de personas de los que nadie quiere dar cuenta, como si fueran uno o dos, o como si este planeta pudiera albergar infinitos cuerpos, hay que programar la obsolescencia. Y todo esto se hace a través de diferentes, como hemos dicho antes, dispositivos, enclaves, equipamientos. Podemos brindar una definición de dispositivo, esta quimera o esta conceptualización Foucaultiana de un mecanismo social psicofísico que produce por normalización
y disciplina irreductible al aparato de Estado, pero solidario luego con el aparato de Estado. Y entre los dispositivos privilegiados de vehiculización de Occidente está aquel de la representación, tan en boga en este momento. Yo solo quiero recordar la lectura nietzscheana, donde solo los valores admitidos proporcionan los criterios para el reconocimiento, aquello de que Occidente solo visibiliza aquello que está integrado. Hacerse reconocer, hacerse representar dentro de la política de la representatividad es hacerse atribuir los valores de una sociedad dada, es decir, los valores de Occidente. No importa que sean valores que antes estaban excluidos, lo que único que hará es producir nuevas exclusiones y ya sabemos que esas nuevas exclusiones pueden permitir o vehiculizan diferentes masacres, ocupaciones, etnocidios, genocidios, etcétera. Hacerse reconocer es la voluntad de poder, es la voluntad de poder de hacerse atribuir los valores de Occidente en una economía dada, es decir, en la economía política occidental. Hacerse representar, ser representade, tener representación, es una manía esclava, diría Deleuze. Las minorías, en todo caso, más que preocuparse por las políticas de la representatividad y la representación, deberían ser definidas por la distancia que las separa con los axiomas de la mayoría o de la hegemonía. Esto que decía de que las diferencias están en los contenidos y no en las formas, y las formas son las formas de vida. Luego el recital es el recital, nadie ha pensado nuevos criterios y nuevas maneras de existir que no ponga en peligro la existencia de las personas más vulnerables y de todo aquello que existe, y todo parece congraciarse y consustanciarse con la distracción y el entretenimiento, que no tiene nada que ver con el hedonismo o los placeres, al menos no por fuera o contra el capitalismo tardío. Lo propio de la minoría, al decir de la máquina de Les Guattari o pensando de la máquina de Les Guattari, tendría que ser ejercer la potencia de lo no numerable, de lo irreconocible, de lo ininteligible. Contra el dispositivo sexo genérico occidental, el punto de apoyo debería ser una ética de la existencia donde el arte de los cuidados de otras existencias dieran placer. Un ars curandi. ¡Ay! No hagas eso, mi gata, por favor. Estaba por pisar la reunión y apagar todo. Jugar con las formas de vida normativas tiene y tuvo consecuencias devastadoras para las formas de vida que inquietaban al heterocapitalismo. Yo hablo de heterocapitalismo porque previo al capitalismo, es decir, al colonialismo, que para eso se realizaron las invasiones y la expansión europea y occidental para el advenimiento y la perpetración del capitalismo, no había heterosexualidad. Tal vez había coito, pero nunca nadie había tenido que elegir, nunca nadie había tenido que salir del closet y nunca nadie alrededor de entre los 12 y 21 años elegir una identidad sexual definida una vez y para siempre, que excluyera a las otras y en el mejor de los casos que te permitieran, no sé, dos bisexual, ¿no? Bueno, entonces, o jugar, perdón, con las formas de vida normativas, heteronormativas, tuvo y tiene consecuencias devastadoras, sobre todo para las formas de vida que inquietan y que inquietaban al heterocapitalismo, resultando en la eliminación de la resistencia contra los regímenes de la heterosexualidad, que se fundieron esas resistencias contra los regímenes de la heterosexualidad en la cultura dominante del yo soberano que elige, que creían minar. Y obviamente que redunda en la invisibilización de otras formas de vida que, como dije ya en reiteradas oportunidades a lo largo de esta charla,
eh, suelen ser excluidas porque no suscriben o no alcanzan los niveles de lo que se supone debería ser la disidencia sexual. La visibilidad es la precondición de la vigilancia disciplinar y de la limpieza étnica. Occidente, como ya hemos dicho, lo repetimos, solo integra y visibiliza aquello que está asimilado, es decir, neutralizado, homogeneizado, blanqueado, ciudadano. La disidencia o diversidad, ya a esta altura no hay gran diferencia entre una y la otra, es un cálculo de la producción del poder y la resistencia más eficaz no debería asumir la forma de la lucha contra la prohibición, sino una contraproductividad que dentro de una pandemia y dentro o cuando en un acontecimiento como una catástrofe medioambiental como la que estamos sobrellevando, debería tener otras formas que no perpetraran aquellas de las cuales deberíamos fugar. Bueno, hasta aquí la charla, me fui mundial. Quienes conocemos o nos interesan otros deportes, sabemos perfectamente bien del dispositivo fútbol al servicio de las diferentes dictaduras. Déjame acá abajo en comentarios qué te pareció esta charla y acá abajo dejo más información o dónde preguntar para hacerme aportes cuando esta charla esté liberada. Tengo mucho más para decir al respecto. Podés hacer preguntas aquí abajo, así en próximas charlas desarrollo otros conceptos.